Vamos a comenzar a analizar los sistemas en función de la posición de las singularidades en el plano S. El video se ha dividido en dos partes. En esta primera parte haremos hincapié en las raíces del polinomio denominador de la función transferencia, también denominados polos. En la clase anterior habíamos visto que podíamos representar una persona haciendo bungee jumping atada a un elástico tirándose de una tarima como una masa agarrada a un resorte sumergida en un rozamiento que en este caso sería el aire. Cuando esta persona se tire, básicamente lo que va a suceder es que va a quedar colgando, oscilando hasta encontrar la posición de equilibrio. De esta representación física surgía la ecuación diferencial. Si nosotros realizamos la transformada de Laplace a ambos miembros de la misma y luego aplicamos una de las propiedades de Laplace que me permite transformar el todo como una suma de transformadas de las partes, lo que voy a obtener es un polinomio, donde, como verán, la posición es el factor común a todos. Entonces, factoreando, nos queda finalmente que la relación entre la salida, posición, y la entrada, la fuerza, está dada por una función que nosotros denominábamos función transferencia, donde, y esto es muy importante, el denominador de esta función transferencia se lo denomina ecuación característica, justamente porque va a caracterizar la forma en que se va a comportar este sistema. Si nosotros graficamos, hacemos un análisis en bloque, esa función transferencia sería básicamente lo que va en el bloque. Y luego tendría mi entrada, que sería la fuerza, y mi salida, la posición. Si nosotros calculamos las raíces de este denominador, podríamos luego, en este caso son 2, graficarla en el plano S. Supongamos que esas raíces son complejas, conjugadas y están en el semiplano izquierdo. De esta manera, luego podríamos evaluarla ante una entrada escalón, que sería la fuerza, y lo que nos daría una respuesta oscilatoria amortiguada, como vemos en la imagen. En el ejemplo anterior habíamos modelizado al sistema de la persona que hacía bungee jumping, de modo que nos quedaba una función transferencia definida por mi salida, que iba a ser mi posición, dividido mi entrada, que era mi fuerza. Y eso me daba justamente la función transferencia, donde el denominador de esa función nosotros hablamos que es la ecuación característica y era la que definía el funcionamiento del mismo. En la diapositiva anterior habíamos visto que esa salida era una oscilatoria amortiguada, es decir, que tenía un par de polos complejos conjugados. Pero vamos a poner un ejemplo para ver de qué forma nosotros podemos transformar cualquier función en el dominio de la frecuencia en otra en el dominio del tiempo. Y en este ejemplo lo que vamos a hacer es decir que mi fuerza, es decir, mi entrada va a ser un escalón unitario
Y después las constantes van a seguir estos valores. La masa va a ser igual a 1, es decir que el peso de la persona es 1 por simplicidad. Y después, tanto el rozamiento como la constante de elasticidad, ambas son 0. ¿Eso qué significaría? Bueno, imaginemos que la persona no salta al aire, sino que está en el espacio y salta al vacío. Y por otro lado, se olvidó de atarse los pies, es decir, que no va a haber nada que lo ate. De esa manera, nosotros vamos a tener que mi salida va a ser una relación o la multiplicación justamente de mi función transferencia, que ya quedaría como 1 sobre s al cuadrado, porque estos términos se terminan anulando, multiplicado por 1 sobre s, que es mi fuerza, ¿sí? Que estaba dividiendo, lo pasé multiplicando. Una vez que yo tengo esto, voy a tener que mi salida va a ser 1 sobre s al cubo. Para antitransformar, lo más sencillo es ir a las tablas, ¿sí? En las tablas donde tenemos la transformada y antitransformada de Laplace, vamos a ver que si antitransformamos 1 sobre s al cubo, la respuesta es una parábola dividido 2, ¿sí? Esa es la forma más sencilla, pero hay una forma adicional para entender esto que quizás nos dé la posibilidad de sacarle más jugo o más información a lo que está sucediendo. Fíjense, nosotros sabíamos que la transformada de Laplace de la derivada de una función era igual a transformar esa función y multiplicarla por s. ¿Sí? También teníamos ahí un valor residual, pero nosotros lo descartábamos porque iniciábamos desde cero. ¿Está bien? Entonces, así como la transformada de una derivada es s por la función, la transformada de la integral de una función va a ser en este caso 1 sobre s por dicha función. Fíjense qué sencillo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 1 sobre s al cuadrado, que sería mi función transferencia, multiplicada mi función de entrada, que es un escalón unitario, 1 sobre s. Es decir, que estaríamos integrando dos veces mi escalón unitario. ¿Sí? Multiplicar por 1 sobre s es integrar. Si yo lo multiplico dos veces por 1 sobre s, estoy integrando dos veces. ¿Sí? Diferencial cuadrado de t. Si yo integro un escalón, me da la primera vez una rampa. Y si lo vuelvo a integrar, lo que me va a dar es justamente una parábola. Entonces, son dos formas de llegar a la misma solución, pero esta nos da un poco más de información, porque lo que nos está diciendo es, ¿sabés qué estás haciendo acá? Vos estás integrando dos veces la función que colocaste a la entrada. Entonces, fíjense qué interesante. Al no haber nada que amortice o frene el sistema, crecerá indefinidamente. ¿Qué es lo que me muestra esta parábola? Esta parábola que me dice, no tiene un límite, ¿sí? Sigue creciendo. Y en el caso de la persona que saltó en este caso en el vacío y no está atada, bueno, al no estar atado, al no haber nada que amortigue, aminore o frene su movimiento seguirá ad eternum acelerándose. Esto es lo que representaría, en definitiva, la respuesta a este sistema. Bien, hasta acá habíamos estudiado la importancia que tenía la ecuación característica, el denominador de la función transferencia que determinaba la posición de los polos. Y esa posición de los polos, en definitiva, lo que me terminaba brindando era un adelanto de cómo en un principio debería ser mi señal de salida si ellos trabajasen solos. Entonces, para hacerlo, en este caso, vamos a inyectarle un impulso unitario. Recuerden que esa salida obviamente va a cambiar en función de la entrada. No es lo mismo si yo le inyecto un escalón que si le inyecto una rampa o en este caso un impulso. Pero ante un impulso, lo que veríamos es que
la respuesta de la salida en función de las distintas posiciones de los polos sería básicamente esta. Entonces, si tenemos un par de polos complejos conjugados muy alejados del eje imaginario, básicamente tendríamos una oscilación menor, pero una oscilación al fin. En la medida que nos acercamos al eje imaginario, sigue siendo amortiguada la respuesta, ahora un poco más oscilatoria, y se termina de convertir 100% oscilatoria sobre el eje imaginario. Obviamente, cuando pasamos al semiplano derecho, esa curva empieza a aumentar. Por eso decimos que el sistema es inestable. Ahora vayamos a un segundo caso. Recuerden que en el caso anterior estábamos en la posición menos 5 más 5J. Ahora bajamos a menos 5 más 2J, es decir, que nos mantenemos en el mismo eje real, pero bajamos la parte imaginaria, ¿sí? Entonces ahí la respuesta ya es un poco menos oscilatoria y fíjense, sigue siendo atenuada y fíjense que en la medida que me acerco al eje imaginario se hace un poco más oscilatoria, pero con una frecuencia menor al caso anterior. De hecho es 100% oscilatoria nuevamente en el eje J omega, pero como decía con una frecuencia menor. Y finalmente se convierte en inestable en el semiplano derecho. Ahora vayamos al caso de una singularidad sobre el eje real. Ahí no tendría componente oscilatorio, sería 100% atenuada y la respuesta va a ser mucho más lenta, más cerca del origen, ¿sí?, que alejado del mismo. Entonces, cuanto más me acerco yo al origen, más lento se vuelve mi respuesta. Vamos a ver más adelante que en realidad los polos que nos van a interesar son justamente los polos lentos, los polos más cerca al origen, porque en definitiva van a ser los que van a representar cómo va a trabajar mi sistema. Y después, obviamente, va aumentando en la medida que yo me muevo en el semiplano derecho. Entonces, haciendo un repaso de todo lo visto, lo que podemos notar, si voy al marcador, acá lo activo, es lo siguiente. Tenemos bien diferenciadas tres posiciones. La posición verde sería para una parte imaginaria más elevada. Entonces vemos que es oscilatorio el sistema y en la medida que yo me voy corriendo hacia el eje imaginario, esa oscilación va aumentando, esa frecuencia se hace, no la frecuencia, la oscilación se hace más grande, ¿sí? El caso azul es muy parecido, solo que, fíjense, acá lo que sucedió es que yo descendí sobre el eje imaginario yendo hacia el eje real. Entonces vemos que en la medida que yo me acerco al eje real, siendo polos complejos conjugados, la frecuencia va a ser menor. ¿Sí? Entonces, polos complejos conjugados, ¿qué me devuelven? Una respuesta oscilatoria atenuada en el tiempo y en la medida que yo me acerco al origen va a ser de una frecuencia menor, en la medida que yo me alejo del origen va a ser una frecuencia mayor. Bien, hasta ahora habíamos analizado la función transferencia dada por el cociente de una constante en el numerador y un polinomio en el denominador. ¿Sí? La relación entre la salida y la entrada, por lo que habíamos visto en los ejemplos anteriores, era el cociente entre una constante, un número y un polinomio. Pero en realidad, en la mayoría de los sistemas, es un cociente de dos polinomios, ¿sí? Uno en el numerador y otro en el denominador. Nosotros habíamos hecho hincapié en que el polinomio denominador lo llamamos de ecuación característica. El mismo me daba dos raíces, ¿sí? Cuando yo calculaba las raíces que anulaban ese polinomio, iba a tener, en este caso, por ser un polinomio de grado 2, dos raíces. Fíjense la nomenclatura. Vamos a llamarla
P0 y P1, por polo 0, polo 1. ¿Sí? Cada uno de los polos tendrá esa letra. Y en este caso están ubicadas en menos C, menos D. De manera caprichosa, yo decidí que estén en el eje o sobre el eje real, menos C y menos D. Bien, ahora, ¿qué pasa con el polinomio del numerador? Bueno, básicamente lo mismo. Yo lo que hago es, lo igualo a 0, calculo sus raíces, en este caso las voy a llamar Z0 y Z1, y de manera caprichosa también los voy a ubicar sobre el eje real, menos A, menos B. Para aquellos que no estuvieron atentos hasta ahora, a las raíces del polinomio del denominador, yo las denomino polos. Y a partir de este momento, a las raíces del polinomio del numerador, yo las voy a denominar